Muy buenos días, chicos, nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la narrativa del siglo XX, ¿no? Hay que decir que en esta época aparecen nuevas potencias mundiales, ¿no? Por un lado está el inglés, están los franceses y aparecerá Alemania e Italia como potencias mundiales. En el siglo XX fue un periodo de muchos acontecimientos y conflictos. Y chicos, mencionen tres que ustedes recuerden, ¿qué pasó en el siglo XX? ¿Qué acontecimientos y conflictos se dan en este siglo? Chicos, los escucho. ¿Qué acontecimientos se dan en el siglo XX? Ocurren guerras. Ya, pero ¿qué guerras? Los nombres. Creo que la Muy Primera bien. Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, muy bien. También la Segunda Guerra Mundial. Golpes de Eso Estado. fue casi en el 40, algo así. Exacto. O 30. En el Perú, ¿no? También aparecen nuevos conceptos, sobre todo aparece lo que es las dictaduras militares, ¿no? Entonces, el siglo XX va a ser un periodo de muchos cambios. Velasco, claro, Velasco, ¿no? Velasco, entre otros, ¿De ¿no? qué tiempo es Benito Mussolini, profesor? Igual, siglo XX, ¿no? El fascismo, ¿no? Estamos hablando del fascismo, estamos hablando de Hitler, todos aparecen en el siglo XX, ¿no? Estos conflictos bélicos traen consigo consecuencias nefastas para todo a nivel global, ¿no? ¿Cuáles fueron estas consecuencias, chicos? ¿Cuáles fueron estas consecuencias? Los genocidios, como 64 millones de víctimas. Exacto, los judíos, muy que bien. dejó la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Solamente la Segunda Guerra Mundial. El hambre. El hambre. Las Después torturas. de eso hicieron la Declaración de los Derechos. A partir de eso, exactamente, a partir de ello van a aparecerá la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, y aparecerán los derechos humanos, ¿no? 1948, si no me equivoco. Exactamente, ¿no? Muy bien. Entonces va a haber un cambio drástico en la sociedad, ¿no? Y la literatura, ¿no? La literatura será el objeto cultural donde se va a ver reflejado estos cambios en el siglo XX. Y ahí está el contexto histórico-cultural, ¿no? Como ustedes han dicho, ¿no? Se dará la Revolución Rusa, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Guerra Fría, ¿no? Mencionar solamente algunos, ¿no? Ya que solamente vamos a hablar desde 1900 hasta 1950, ¿ya? La narrativa de esa época, los primeros 50 años del siglo XX. Pero también aparecerá lo que es el desmoronamiento del socialismo soviético, ¿no? La caída de la URSS, actualmente se llama Rusia, la guerra de los Balcanes y las Malvinas, 1912 y 1982, la guerra del Golfo Pérsico, Bosnia y Kosovo, y en Perú el conflicto entre Ecuador, ¿no? Que fue la más reciente, ¿no? En el siglo XX, ya que la guerra con Chile fue en el siglo XIX, ¿no? 1870 y tanto, más o menos, si no me recuerdo. Entonces aparecen todo esto, ¿no? Y esto, a partir de estos conflictos, cambiará el mundo, ¿no? Cambiará el mundo, tanto social, cultural y económicamente. Tras estos cambios aparecerán los movimientos de vanguardia, ¿no? Por un lado vamos a tener al cubismo, al futurismo, al expresionismo, al dadaísmo y al surrealismo. Estos son los movimientos que aparecen a lo largo de los primeros 50 años del siglo XX. Vamos a hablar de cada uno, ¿no? Vamos a hablar de cada uno, pero, ¿no? En la siguiente clase, ¿ya? Porque es imposible hablar solamente sobre estos movimientos en este momento, porque no tomaríamos mucho tiempo, ¿no? Cada movimiento de vanguardia tiene sus características, tiene sus representantes, tienen sus manifiestos, ¿no? Literarios. Entonces, hasta el momento, solamente vamos a mencionarlos, ¿no? El cubismo, futurismo, expresionismo, dadaísmo y surrealismo. Estos son los movimientos de vanguardia. ¿No? La vanguardia
se va a definir como un movimiento artístico y literario que va a unir, ¿no?, a varios grupos que ya hemos mencionado. ¿Y a partir de quién va a aparecer estos grupos? De Filippo Marinetti, que ese fue un poeta italiano, fundador del futurismo, y a partir de su manifiesto futurista aparecerán los siguientes movimientos, ¿no?, ya sea en Alemania, en Italia, ¿no? Ahí aparecerán la mayoría de los movimientos de vanguardia. Ahora, ¿cuáles son las características de la vanguardia, ¿no?, de casi todos los movimientos? Hay una libertad creadora, culto a la novedad y a la sorpresa. Se va a romper con el pasado literario y se va a mostrar una pasión por lo irracional, lo fantástico. Va a haber un rechazo a la gramática, la lógica y la sintaxis. Esto tiene que ver con la estructura, nuevas formas de palabras. Va a haber una experimentación continua. Va a rechazar las costumbres burguesas, va a exaltar la cultura moderna con el futurismo, ¿no? Y esto se da a partir del avance de la ciencia, y además que todas las vanguardias, todos los movimientos de vanguardia van a integrar todas las artes, literatura, música, pintura y cine, ¿ya? Estas son las características de manera general de la vanguardia. Y algunos representantes, ¿no? Algunos representantes de la vanguardia de manera general, ¿ya?, lo que aparecen. En Inglaterra vamos a tener a Jane Jones, a Thomas Stuart Mill. En Estados Unidos a William Faulkner, Ernest Hemingway. En Francia a Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Marcel Proust. En Alemania vamos a tener a Hernán Hesse, Bertolt Brecht. Estos son parte de lo que sería el teatro, ¿ya? Solamente vamos a hablar sobre la narrativa en este momento. Y en República Checa vamos a tener a Franz Kafka. Su obra más importante quizás es La Metamorfosis. Esto venía en la práctica. Todo. Por país. En el examen. Ajá. Sí, va a venir, ya estamos ya prácticamente lo que es el bimestrales, ¿no? Ya no hay práctica, ¿no? Ya con las prácticas ya acabamos. Ya acabamos con las prácticas. Entonces va a venir todo lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho y estas dos últimas clases que tenemos. Hoy vamos a hablar de la generación del 27. Ya, la generación del 27 ya es un grupo de poetas que van a publicar durante la segunda década del siglo XX. Vamos a hablar sobre todo de la generación del 27 en España, ¿no? Es un homenaje, ¿ya? También es un homenaje, ya que todos estos poetas tienen cierta afinación, ¿no?, por Luis de Góngora y Argot, ¿ya? Van a emplear el verso libre y la metáfora, que va a ser el elemento central de todos sus poemas, de la mayoría de los autores de la generación 27, y van a tomar como referencia a Juan Ramón Jiménez como maestro y tomaron modelos de la poesía popular, ¿ya? De manera general, hablando de la generación del 27. Me vuelvo a repetir, va a ser un grupo de poetas que van a publicar en la segunda década del siglo XX, 1927, y es un homenaje a Luis de Góngora y a Argot, ¿ya? Eso va a ser preguntas del examen bimestral. Y hemos hablado sobre el contexto, ¿no? Sobre el contexto, ¿ya? Hemos dicho que aparecerán la violencia, revoluciones, guerras, la división del mundo a partir de la Primera Guerra Mundial, la crisis de la revolución, ¿no?, a partir de la Revolución Rusa, y por último la Guerra Civil Española, ¿no? Y ahí se va a partir, ¿no? Se va a partir la nación española en democráticos, lo que es el fascismo y los liberales. Entonces, a partir de ese momento va a pasar cambio, ¿no? En estos autores. A partir de ese cambio escribirán sus textos literarios. La temática, ¿ya?,
La temática son los grandes asuntos del hombre, ¿no? El amor, la muerte, el destino y las raíces populares. La poesía, después de la guerra civil, cambió del el pesimismo, amargura y desánimo. Esos son los temas. Y ya no van a ser temas universales, van a ser más temas sencillos, ¿no? Más temas sencillos. Eso de manera general, hablando de la generación del 27. Además que van a innovar, ¿no? Van a innovar, van a renovar el lenguaje poético. Va a haber un culto, ¿ya? Un culto, una fusión entre lo oculto y la vanguardia, y lo popular con lo tradicional. Además que la generación del 27 va a admirar a poetas como Paul Valéry, Elsa Prout y Thomas Eliot. Esos son los autores de referencia de los poetas de la generación del 27. Las características, ¿no? Buscarán nuevas formas poéticas, tomarán temas de tradiciones y admiraron a Góngora y a los romanceros. Y acá está, ¿no? La unión de lo tradicional con la vanguardia que va a influir en sus obras. Vamos a tener también a los surrealistas que van a explotar el inconsciente. Van a alcanzar la belleza absoluta por encima de la realidad. Y por último, van a intentar encontrar la belleza a través de la imagen y eliminar lo no bello para lograr la poesía pura, ¿no? Eso tiene que ver mucho con lo subjetivismo que tendrán estos poetas de la generación del 27. Y acá algunos de los autores, ¿no? Todos los autores son españoles. Jorge Guillén, Rafael Alberti, García Lorca, Pedro Salinas, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Manuel Alto Aguirre y Emilio Prados, ¿no? Estos son autores de la generación del 27. Quizás el más conocido para ustedes va a ser García Lorca, ¿no? García Lorca, Federico García Lorca. Sin embargo, también hay que mencionar a José Ortega y Gasset y Ramón Gómez de la Serna. ¿Por qué es importante mencionar? Porque a partir de estos autores aparecerá la crítica literaria en España, ¿no? Estos autores no solamente van a hablar sobre la generación 17, sino ampliarán sus conocimientos, ¿no? A partir de leer a Aristóteles, de leer a otros autores, ¿ya? Sobre lo que es la literatura como objeto cultural, como estructura. Chicos, entonces, ¿cuál va a ser la tarea de hoy? ¿Ya? La tarea de hoy. La tarea de hoy es que ustedes, de estos 10 autores, van a escoger 4 y me van a escribir su biografía y sus obras, ¿ya? Sus biografías y sus obras, ¿ya? Ustedes se cojan 4 autores de los que están ahí, Ya. y su biografía y sus obras, nada más, ¿ya? Esa es la tarea, ¿ya? Esa es la tarea. ¿Cuántas obras? Una nomás. No, todas sus obras, todas sus obras. ¿Todas? Todas sus Ya. obras. Todas sus obras. Entonces, esa es la tarea de hoy día, chicos. Escogen 4 autores, su biografía y todas las obras, ¿no?, que tengan estos autores. Bueno, chicos, ya estamos con el tiempo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, chicos. Entreguen correctamente las tareas. ¿Ya? Publicaré el link de las tareas. No se olviden entregarme sus cuentos, ¿ya? Ahora, con esta tarea, voy a dejar hasta el día, nos toca hasta el día jueves, ya, hasta el viernes, hasta el viernes, para que me entreguen esta tarea con sus cuentos, hasta el día viernes. Pero chicos, cumplan para poder yo revisar sus cuentos y ponerles ya la nota, porque me falta solamente esa nota del cuento, y ya que el día 9 de octubre, que van a enviar su video sobre
declamación y oratoria, tendré la otra nota. Entonces, se resume la nota en ¿qué? En prácticas, examen bimestral, tareas, cuento y la suma de oratoria con declamación. Y ahí están las notas, ¿no? Ahí están todas las notas. ¿Sí, chicos? Espero que cumplan, chicos. Cumplen no solamente conmigo, sino también con todos los profesores. Bueno, chicos, me despido de cada uno de ustedes. Que tengan una bonita tarde. Vuelvo a repetir, tienen hasta el viernes para entregarme esta tarea con sus cuentas. Bueno, chicos, cuídense. Nos vemos. Que tengan una bonita Profesor. tarde.